Hay cursos en internet de toda la historia del arte en 12 horas. De estos que a mí me salen, digo, ya estamos. Toda la historia, todo lo que hay que saber de historia del arte en 24 horas. Pues es muy suicida, pero a lo mejor puede tener razón. O sea, la historia del arte va de pintura, de representaciones de imágenes, de construcciones, va de iconografías y te tienes que saber 7 artistas. A lo mejor en 7 minutos te lo pueden explicar. Bueno, fuera de bromas, al final no es un universo tan, creo yo, tan cerrado, porque hay una paradoja ahí, ¿no? Decimos, bueno, la historia del arte es algo como muy elevado, que no podemos acceder a ese conocimiento y sin embargo los museos están llenos, vayamos donde vayamos, eh, hay colas para los grandes museos, al final, en el fondo sí tenemos bastante conocimiento sobre el arte tradicional, ¿no? Lo que no hay, y eso es verdad, es un conocimiento sobre el arte contemporáneo, ¿no? Que sí que hay una especie de divorcio absoluto entre el público y el arte contemporáneo. El arte contemporáneo sí que es un universo como más para especialistas, para amantes, para amateurs, ¿no? Para aficionados que comienzan a comprender los códigos, pero bueno, desde finales del 19 y principios del siglo XX se va produciendo una especie de separación entre la relación que tenía el arte con el público del pasado, de generar imaginarios, de generar eh, realidades, y la relación que tiene el arte con el público del presente, que es como ya un discurso mucho más especializado. Ahí sí que te doy la razón en que es difícil acceder, pero solo en apariencia, al arte del presente, ¿no? Porque en el fondo no es tan difícil, o sea, no es ¿cómo te diría yo? Eh, Tan arduo a lo mejor. tan arduo, sí, como refractario, ¿no? En el fondo, aparentemente sí, pero si uno pone un poco de sí, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo doy clase de últimas tendencias, ¿no? Y todos los años comenzamos discutiendo sobre ejemplos extremos de arte contemporáneo con la idea esta de eso lo puedo hacer yo, eso no lo entiendo, voy a una galería, miro las cosas y las cosas me miran a mí, no entiendo nada. Y yo siempre digo, pero bueno, ¿miras solo o haces algo más? En las galerías, como en los museos, hay unas cosas que se llaman hojas de sala, que hay textos o hay textos en los muros donde te contextualizan lo que vas a ver, para que puedas entenderlo, no a lo mejor a un nivel profundo de crítico de arte, pero sí a un nivel de espectador. Lo que pasa es que tenemos el mito de que la historia del arte es una cosa que entra por los ojos y ya está. Y eso es falso. Hay cosas que entran por los ojos, pero desde luego, para entenderlas medianamente tenemos que saber algo sobre ellas. Miramos las meninas y ahí vemos pues una serie de gente en un cuarto, no sabemos su nombre, no pone arriba nada que nos la identifique, no pone quién es el autor. ¿No? Estamos dando por hecho muchas cosas que sabemos sobre el cuadro, pero que esas las hemos aprendido. La llevamos como en la Google Glass de nuestra realidad aumentada, que son conocimientos aprendidos que se ponen en funcionamiento cuando vemos las imágenes. Ocurre en el arte contemporáneo que no llevamos ese conocimiento aprendido. Es como si la Google Glass tuviésemos que configurarla, ¿no? Como si la realidad aumentada esta tuviésemos que alimentarla todavía, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Es leer las cosas y ir poco a poco entrando, ¿no? Creo que ocurre como con la literatura contemporánea. Hay que tirarse a la piscina y, por supuesto, pues a lo mejor con un manual de code, antes o de segundo de bachiller, ahora de historia del arte, vamos bien para entender las ideas fundamentales que han atravesado la historia del arte. Igual que con un manual de bachillerato, uno va bien para entender un poco la historia de la literatura y la historia del mundo. Yo creo que son como los mejores libros introductorios, porque ya, por supuesto, pues está la historia del arte de Gombrich, las obras sobre las vanguardias recientes, las obras de los críticos contemporáneos, pero creo que eso es un discurso como mucho más especializado, ¿no? Y luego, por supuesto, en la actualidad tenemos toda una serie de herramientas, gracias a las nuevas tecnologías,
brutales para entender la historia del arte, desde los divulgadores, que hay muchos y buenos en las redes, hasta pues, las páginas web de los museos, mm, que uno puede entrar, ver los cuadros más tranquilo y mejor y menos molesto que en el museo, con su explicación, con toda la tranquilidad, ¿no? Tenemos a nuestra disposición como todo el mundo, ¿no? Entonces yo quitaría el mito de que es difícil, ¿no? Simplemente hay que prestar un poco de atención. Desde luego es más fácil que la física o que la física cuántica, que la física de partículas, que aún así, incluso si a uno le interesa, pues hay libros de divulgación que nos hacen, pues a lo mejor no vamos a ser científicos, pero sí nos vamos a enterar un poquito de cómo funcionan las cosas si tenemos curiosidad, ¿no? Entonces, yo creo que para disfrutarlo a nivel de espectador, es tan simple como prestarle un poco de atención, ir a exposiciones, ir a museos, leer las cosas que ponen y tratar poco a poco de ir construyendo pues nuestra especie de batería o contexto de interpretación, porque al final, sobre todo para el arte contemporáneo, como con la literatura, como el cine, como cualquier cosa, uno sabe valorar los productos culturales cuando puede compararlos, ¿no? Si tú solo has leído un libro en tu vida, tú no sabes si ese libro es mejor o peor que los otros, ¿no? Si solo has ido a una exposición, si solo has bebido o has probado un vino, si solo has visto una película, bueno, pues tendrás que ver muchas para poder formarte una opinión. Tendrás que leer mucho para poder formarte una opinión. Tendrás que escuchar mucha música para poder formarte una opinión. Y la clave es simplemente experimentarlo. Y creo que eso a veces se pierde cuando uno vaya con la opinión desde fuera, sin haber experimentado, sin haber leído, sin haber visto, sin haber escuchado, ¿no? Creo que la clave es ver mucho, leer mucho y escuchar mucho. Hay una novela reciente, no me imagino que la conocerás, no sé si la has leído, Obra Maestra de Juan Tallón. Ujú. Es, mira la casualidad, yo más o menos sabía de qué iba porque sigo bastante a Juan y es un escritor que me gusta mucho desde hace tiempo y sabía de qué iba la novela y tenía previsto comprarla y leerla, pero bueno, no había llegado el momento todavía y fui a visitar el Guggenheim. Ujú. ¿Sabes? La novela va sobre una escultura perdida de Richard Serra y allí tienen expuesta una escultura de este autor Ujú. y en la tienda del museo me encontré con la novela y digo, bueno, pues me la tengo que llevar, lógicamente, porque además de ser un recuerdo, pues la tenía prevista, ¿no? Ujú. Y ese libro yo no tenía ni idea, de verdad, de escultura menos contemporánea. Bueno, Ujú. lógicamente, pues la escultura que podemos estudiar en historia del arte, bachillerato y demás, y bueno, Ujú. 4 o 5 lecturas que puedo llevar en el bolsillo. Pero aparte de eso no tenía ni idea. Y ese libro, que es un poco al hilo de la pregunta que te hacía, ¿no? Ujú. Ese libro me lleva a conocer la obra, a conocer al escultor, a conocer su obra, a conocer los motivos, a conocer, eh, a aportarme un punto de vista diferente a la hora Ujú. de ver no solo el arte contemporáneo, sino la escultura, que es una cosa que es todavía más concreta, más, no te voy a decir difícil, ya me has echado la bronca Ujú. antes, pero No, 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 más, sí. más Más ardua o árido. más, sí, sí, más árida. Entonces, ese tipo de lecturas, qué importantes son, ¿no? Ese tipo Ujú. eh, de libros que sin pretender ser divulgativos, sin pretender adoctrinarte en torno a cualquier idea, de repente te ponen en el horizonte un campo de trabajo, no sé, un mecanismo que te puede resultar curioso y de repente se abre un mundo grandísimo Ujú. detrás, ¿no? Qué importantes son ese tipo de libros. No sé si has tenido la ocasión de leerlo ya Sí, sí. Me, y qué te me gus- pareció. me gustó mucho. Aparte, la obra de Serra me interesa muchísimo. Yo comencé a hacer mi tesis sobre el minimalismo, sobre Robert Morris. Tengo un pequeño ensayo sobre Morris. Mm. Y Serra era uno de los autores que también me fascinaban. Y ese robo, esa desaparición de la escultura
del Reina Sofía o sea, fue algo que me impactó. Y el modo en el que reconstruye Juan Tallón todo eso como una investigación, pero como has dicho, sobre todo las reflexiones sobre el arte a un nivel muy casi de conversación, para dialogar con cualquier lector, me parece brillantísimo, ¿no? Sí, A y mí es un... además, y perdona que te interrumpa, hay una cosa que me parece muy, muy interesante del libro y viene un poco al hilo de lo que hablábamos al principio, de los clichés y demás. En este caso, Juan se aprovecha de ese cliché, de ciertos clichés. Al ser una novela, una historia contada por muchas personas, tan coral, hay opiniones para todos los Claro. gustos. Hay verdaderos clichés, hay verdaderas... No sé si existe, o sea, si existe, si Juan llega a escribir la frase de que mencionabas antes, de eso lo hago yo. Ujú. Pero la idea sobrevuela varios de los testimonios, ¿no? Y queda enfrentada directamente con la gente que sabe, con la gente relacionada con el museo, que pudo estar relacionada por pura incompetencia con la Ujú. pérdida de la obra, pero aún así son gente que sabe de arte y que sabe de Ujú. lo que está hablando, y al ponerlo uno frente al otro te das cuenta eh, de que hay ciertas ideas de que hoy en día se dirán ciertas ideas de cuñado, ¿no? Ujú. En torno al arte, que tenemos que erradicar y que eliminar porque están totalmente fuera de la realidad y que son simplemente, pues eso, clichés Sí, sí, que sí. no van más allá. Me gusta esto de ideas de cuñado Sí, sobre el arte. El cuñadismo como ismo artístico me parecería también algo interesante para defender, ¿no? Es verdad, ocurre en el libro de Juan Tallón que se enfrentan esas visiones pues, del guardia de seguridad hasta la crítica del Guggenheim, ¿no? A mí el libro me gustó también por esa contraposición a la hora como de entender o de generar, de dar claves para entender el arte, pero son aún mucho más importantes los libros donde el arte forma una parte fundamental de la trama, las novelas, los ensayos afectivos, los libros como el de Juan Tallón, pero también los libros como El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, Todo cuanto amé de Siri Hasbet, no sé, un montón. De hecho, ese es un proyecto de investigación que tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, que es hacer una especie de historia del arte alternativa a través de los artistas y los movimientos artísticos que aparecen en las novelas, ¿no? Porque creo que ahí hay un conocimiento como muy afectivo, muy pulsional y sobre todo que se transmite la pasión, incluso más que en las críticas, las monografías o en los ensayos, ¿no? De hecho, yo cuando escribí mi primera novela, Intento de escapada, lo que intenté hacer fue precisamente eso, salir de una crítica de arte sobre un artista que trabajaba con la ética y contarlo a través de una novela, tratando de, pues, bueno, poner el arte en funcionamiento, que creo que eso es algo que ocurre en las novelas sobre el arte, ¿no? Que los escritores se toman el arte en serio, a veces incluso más en serio que los propios críticos cuando escriben sobre el arte simplemente describiéndolo. Los escritores lo ponen en funcionamiento. Entonces hay toda una serie de novelas sobre arte que creo que a veces hasta nos hacen aprender más sobre la esencia, lo que mueve a los artistas, las ideas, más incluso que la crítica o que las monografías que al fin y al cabo están para los especialistas, ¿no? Entonces me interesa mucho la manera en la cual el arte aparece en la narrativa, ¿no? Ya digo, si tuviera que recomendar uno, quizá me quedaría con Todo cuanto amé o Un mundo deslumbrante, también de Siri Hasbet, que es una escritora, una escritora brutal, pero hay muchísimos. También hay uno por ahí circulando hace mucho tiempo, no sé si está reeditado, pero a mí es uno de los que más me gustó, que es La cabeza de plástico de Ignacio Vidal Folch,
Es un libro muy pequeñito sobre el arte extremo de un performer que quiere hacer una obra de arte y, y bueno, es divertidísimo. También con el extremo este de el momento en el que el arte contemporáneo se convierte en casi en algo absurdo, ¿no? Cuando se convierte pues en algo radical, fuera de lugar, ¿no? Entonces, es un libro que a mí me gusta particularmente y es muy, muy, muy accesible. Es un libro que, no sé, tiene algo, ¿no? Tiene algo que toca, ¿no? Como el de Siri Husband o, ya digo, muchos más. Estoy en eso ahora, quiero escribirlo con detalle. Tengo ahí delante de mí una estantería llena de ese tipo de libros, o sea que creo que son más interesantes y tocan más lo afectivo que las críticas o que los ensayos. Y esto sería tirar piedras sobre mi tejado de crítico o de ensayista.